push stop stream or I push start? I push It's stop. No, it's good. Is it good? All right. Hello, everyone. Hola, buenos días. Hope you guys are doing well. Espero que estén bien. Very blessed today. Somos muy bendecidos el día de hoy. We have a good friend of ours that's here with me, Tenemos una buena amiga de la familia que está aquí conmigo. and she's visiting Rosemary Ella está visitando a Rosemary and our family. y a nuestra familia. And so she's a really good translator. Y es muy buena intérprete. So she's going to help me today. Así que ella me va a estar apoyando el día de So hoy. Christina gets a break, Así que Cristina puede descansar and Roselva gets a break. y Rosalba también. Okay, let's see who's connecting. Vamos a ver quién se está conectando. Hola Carmen, Dios te bendiga. Sandra ya llegó. Joana, Dios te bendiga. Luisa, Isabel, César, Verónica, Dios te bendiga. Gabriel, God bless you. Dios te bendiga. Silvia, desde Guadalajara. Dios te bendiga. Vero, Leslie. Dios te bendiga. Leslie, buenos días. All right. Vero, Dios te bendiga. Desde San Diego. All right. Okay. If you could take a moment to share this, Si puedes tomarte un minutito para compartir esta it publicación, will help us to spread the word of God. nos va a ayudar a poder compartir aún más la palabra So de take Dios. just 1 second, Así que tómate un segundito, push share, hazle clic en compartir and we want to reach more people y queremos alcanzar a más with personas the gospel of Jesus Christ. con el Evangelio de Cristo Jesús. So we have begun a verse-by-verse study through the book of Galatians. Vamos a comenzar un estudio bíblico verso por verso en el libro de And Gálatas. the theme of this book is the grace of God. Y el tema de este libro es la gracia de And Dios. so we are really going to be focusing on God's grace Así que realmente nos vamos a enfocar en la gracia de Dios throughout the whole book. al revisar todo el libro. Now, the Apostle Paul, El apóstol Pablo, he planted churches in the region of Galatia él plantó varias iglesias en la región de Galacia during his first missionary journey. y esto lo hizo durante su primer viaje misionero. But something went seriously wrong. Pero después algo pasó y todo salió mal. And so that motivated Paul to write this letter. Y eso es lo que motivó a Pablo a escribir esta carta. So what happened? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? What went wrong? ¿Qué es lo que salió mal? What was worrying Paul? ¿Qué es lo que estaba preocupando tanto a Pablo? Well, in chapter 1, Bueno, en el capítulo 1, verse 6 and 7, en los versículos 6 y 7, let's read that. vamos a leerlos. So Paul says, I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Dios de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. So the Apostle Paul couldn't believe Así que el apóstol Pablo no podía creer that so quickly que de una forma tan rápida these believers were turning away from God. que esos creyentes se apartaran de Dios. You see, when you turn to another gospel, Porque cuando tú te desvías hacia otro evangelio, you're turning away from the Lord. te estás desviando de Dios. And there were some false teachers Y había algunos falsos who were maestros troubling them. que los estaban poniendo obstáculos They were perverting the gospel of y Christ. estaban pervirtiendo el evangelio de Jesús. And they were teaching Y estaban enseñando that in order for you to be saved, que para que tú pudieras ser salvo, you have to trust in Christ, tenías que confiar en Jesús, you have to be circumcised, tenías que ser circuncidado and you have to keep the law of Moses. y tenías que mantener la ley de Moisés. And so Paul says they're perverting the gospel. Entonces Pablo dice, ellos están pervirtiendo el That's evangelio. not the true gospel. Ese no es el verdadero And you're evangelio. turning away Y te estás desviando from God de Dios when you turn to these false teachings. cuando tú te desvías por esas falsas And enseñanzas. so this was really bothering Paul. Entonces esto realmente estaba And preocupando so a he Pablo. wrote this letter, Así que él escribió esta carta and his intention is to steer them back to the grace of God. y su enfoque para esta carta es llevarlos de regreso a Dios. So Paul wanted them to know Así que Pablo quería que ellos supieran that the gospel that he gave them, que el evangelio que él les compartió it wasn't some human invention. no era ninguna invención humana, Wasn't some message that man made up. no era algún mensaje construido por el hombre, But Paul received his message sino que Pablo recibió este mensaje as a direct revelation from Jesus Christ. como una revelación directa de parte de The Jesucristo. Lord gave it to him. El Señor se lo dio. And eventually, Y eventualmente the apostles confirmed that
that was the message. Los apóstoles confirmaron que realmente era un mensaje de Paul Dios. didn't really need their confirmation Y no es que Pablo necesitara esa because he confirmación, knew what the Lord had given him already. porque él sabía que esto era de parte de Dios. So let's see what Paul says about this. Pero vamos a ver qué es lo que So Pablo we're dice. gonna try to work quickly. Vamos a tratar de ir un poco rápido We have a lot of verses to cover today. porque tenemos muchos versículos que cubrir el día We're de going hoy. to try to cover chapter 1, verse 11 Vamos a tratar de empezar en el capítulo 1, versículo to 11, chapter 2, verse 10. hasta el capítulo 2, versículo Because I believe it 10. all goes together, fits together. Porque yo creo que todo encaja So perfecto. let's see how far we can get. Así que vamos a ver qué tan lejos podemos llegar. Okay, so let's start with verse 11 and 12. Vamos a comenzar con versículos 11 y 12. And Paul says, "But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ." Además os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo Jesús. So once again, Paul wanted them to know Así que nuevamente Pablo quería que supieran that the gospel that he brought to them, que el evangelio que él les traía he didn't receive it from man. no lo recibió del hombre, He wasn't taught it from any man. no se lo enseñó ninguna otra See, persona. Paul's experience was very unique. Porque la experiencia de Pablo era muy única. It wasn't the common way. No fue una experiencia común, Usually, porque we hear the normalmente gospel from people. escuchamos el evangelio de una And we persona learn it from people. y lo aprendemos de otra And they persona teach us the gospel. y nos enseñan el That evangelio. wasn't Paul's case. Pero ese no era el caso de Pablo, It was revealed to him directly by the Lord Jesus sino Christ. que se le fue revelado directamente de Cristo Jesús. There was no preacher involved. No hubo un predicador. In Acts chapter 9, Y en Hechos capítulo we 9 have the story of Paul's conversion to Christ. vemos la historia de cómo Pablo se convirtió a And he was Cristo. riding on a horse. Él iba sobre su He caballo. was headed to a place called Damascus. Él iba a un lugar que se llama Damasco And he was persecuting the church. y él estaba persiguiendo a la He iglesia. was having Christians killed. Él mataba a And on cristianos. his way there, Y en su camino a este lugar he saw a light. vio una luz, He fell off his horse. se cayó de su caballo And Jesus himself spoke to Paul. y Jesús mismo habló con Pablo. His name was Saul then. En ese entonces él se llamaba Saúl. And he said, "Saul, Saul, Y dijo, Saúl, Saúl, isn't it hard for you to kick against the goads?" dice, ¿por qué das tantas patadas en contra del aguijón? And he said, "Who are you?" ¿Quién eres? And he said, "I am Jesus of Nazareth, Y le dice, soy Jesús de Nazaret, the one you are persecuting." al que estás persiguiendo. You see, when you persecute the church, Porque cuando persigues a la iglesia, Jesus takes it very personal. Jesús se lo toma muy He said, personal. "You're persecuting me." Él dice, me estás persiguiendo a mí. Because when you persecute his people, Porque cuando persigues a su pueblo, you're persecuting Christ. estás persiguiendo a He Cristo. takes it very personal. Y él se lo toma muy And personal. so Paul was converted to the Lord. Así que Pablo se convirtió al Señor. And Jesus revealed to him the content of the gospel. Y Jesús le revela el contenido del Evangelio. It was a work of the grace of God. Era una obra de la gracia de Dios. And Paul began to preach that message right away. Así que Pablo comenzó a predicar ese mensaje. Now, look at verse 13 and 14. Y dice en el versículo 13 y 14. Look at Paul's past. Mira el pasado de Pablo. He says, "For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers." Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. See, many people had heard of Paul's conduct before Christ. Muchas personas habían escuchado de la conducta de Pablo antes de que se convirtiera. Paul was a man who was totally zealous for his religion, Pablo era un hombre muy celoso de su for religión, Judaism. por el judaísmo. Talk about circumcision Él hablaba de la and keeping the law of circuncisión Moses. y mantener la ley de That's what Moisés. Paul was all about Eso era lo que más le apasionaba a Pablo before Christ. antes de Cristo. He passed everyone around him. Él sobrepasaba a todos los que le He rodeaban. climbed the religious ladder Él se escaló por la escalera and he religiosa got to the top.
Y él estaba en el He tope. passed everyone. Él sobrepasaba a But when he todos. got to the top, Y cuando llegó a la cima, he noticed that it was empty, se dio cuenta que era vacío, that religion cannot save you, que la religión no te puede salvar that he needed Jesus Christ. y que él necesitaba a Cristo Jesús. And so even though he was persecuting the church Así que a pesar de que estaba persiguiendo a la iglesia cristiana and he tried to destroy it, e intentaba destruirla, but yet God had a calling in his life. aún así Dios tenía un llamado para su And there vida. we see the grace of God Y podemos ver la gracia de Dios in Paul's life. en la vida de Verse Pablo. 15, Versículo 15. he says, "But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me through his grace, to reveal his Son in me, that I might preach him among the Gentiles." Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Okay, I think we lost connection again, but I don't know. So, where am I? Oh, so even though Paul was trying to destroy the church, Así que a pesar de que Pablo estaba tratando de destruir a la iglesia, but at the right time, pero en el tiempo preciso, God got a hold of his life. Dios pudo tomar control de su vida. And the same goes for me, Y lo mismo es para mí. and the same goes for you. Y es lo mismo para At ti. the right timing, En el momento preciso, God got a hold of Paul's life, Dios pudo tomar control de esta vida. and he gets a hold of our lives. Y así Él puede tomar control de nuestra vida. So, Paul, the Lord called Paul to himself Así que el Señor llamó a Pablo para sí mismo through the grace of God. por medio de la gracia de Dios. Okay? It wasn't religion that brought Paul to God. No fue la religión la que trajo a Pablo a Dios. That actually pushed him farther away. De hecho, la religión fue lo que lo alejó de It was Dios, the grace of God sino que fue la gracia de that Dios brought Paul to God. que atrajo a Pablo a Dios. That's how grace works. Así es como funciona la The gracia. grace of God. La gracia de It Dios brings us to God. nos acerca a Dios. Religion La religión can push us away from God nos puede apartar de Dios as we trust in ourselves porque confiamos en nosotros mismos and we end up going farther from Him. y terminamos alejándonos de But Dios. grace Pero la gracia brings us to Him. nos acerca a Él. And so God wanted to reveal His Son in Paul Así que Dios quería revelar a su Hijo en Pablo and through Paul. y por medio de Pablo. And that's how the Lord works too. Y así es como funciona también el Señor. He works in us Él obra en nosotros and then He works through us. y después Él obra a través de nosotros. That's how He works. Así es como funciona. He reveals His Son in us Él nos revela a su Hijo en nosotros and then He reveals His Son through us. y después revela a su Hijo a través And de so nosotros. Paul had a mission for the Lord. Así que Pablo tenía una misión para el His Señor. mission was to preach Jesus Christ Su misión era predicar a Cristo to the Jesús Gentiles. al pueblo gentil. Okay? And so we see God's grace working in Paul's life. Así que vemos la gracia de Dios obrando en la vida de Pablo. He tried to destroy the church, Él intentó destruir a la iglesia and now he's preaching Jesus. y ahora está predicando de Jesús. That's a beautiful thing. Eso es algo muy How hermoso. the grace of God works. Cómo funciona la gracia de Dios. From trying to destroy the church Porque fue de tratar de destruir a la iglesia to preaching Christ to the a Gentiles. predicar a Jesús a los gentiles. It's beautiful. Es hermoso. Now notice this. Ahora, checa esto. In the second part of verse 16 En la segunda parte del versículo and 16 verse 17, y versículo 17, he said, I did not confer immediately with flesh and blood, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went to Arabia and returned again to Damascus. dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. So when Paul was recently converted to Christ, Así que cuando Pablo se convirtió a Cristo, he didn't confer immediately with people. él no fue a consultarlo inmediatamente con las personas. He didn't even feel the need to go to Jerusalem Él ni siquiera sintió esa necesidad de ir a to Jerusalén meet with the apostles para verse y consultarlo con los and apóstoles to get clarity from them. y para recibir algún tipo de claridad He de parte de didn't feel ellos. the need to do that. Él no sintió que tenía que hacer The eso, Lord already revealed to him the gospel. sino que Dios mismo ya le había revelado el evangelio He was already preaching it. y él ya lo estaba predicando. He didn't feel the need to go talk to anybody. Él no sintió la necesidad de ir a hablar con ninguna He knew what persona the Lord showed him. porque él sabía lo que Dios le había mostrado. But finally, after 3 years, Pero después de 3 años, verse 20, 18 to 20, en los versículos 18 a 20, then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and remained with him 15 days. But I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother.
Now concerning these things which I write to you, indeed before God I do not lie. Dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. So finally, after 3 years, Así que finalmente, después de 3 años, Paul went to Jerusalem. Pablo fue a Jerusalén. He went to see Peter, Fue a ver a Pedro and he also saw y James, también vio a Jacobo, the brother of the Lord. el hermano del Señor. He spent 15 days with them, Él se tomó 15 días con ellos, but that was after 3 years pero eso fue después de 3 años of being a believer de ya ser creyente and preaching the gospel. y de predicar el He evangelio. finally went there, Y finalmente fue, but I think he just went to visit them, pero creo que solo fue a visitarlos, spend time with them, a pasar tiempo con see how they were ellos, doing. ver cómo estaban. But now, verse 21 Pero ahora en el versículo 21 to 24. al 24. Afterward, I went into the regions of Syria and Cilicia, how do you say that? Cilicia, and was unknown by face to the churches of Judea, which were in Christ. But they were hearing only that he who formerly persecuted us now preaches the faith which he once tried to destroy, and they glorified God in me. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. So after Paul went to Jerusalem, Así que después de que Pablo fue a he Jerusalén, spent 15 days pasó ahí 15 with días Peter and James. con Pedro y Jacobo. Then he went to the region of Syria Después fue a la región de Siria and Cilicia, y Cilicia, and he visited the churches there. y visitó a las iglesias que estaban ahí. But people didn't recognize him. Pero las personas no lo They reconocían. heard about him, Habían oído de él, but they didn't recognize him. pero no lo reconocían. But they heard Pero lo habían the escuchado, one who persecutes us, que aquel que antes nos perseguía, he now preaches the faith that he tried to destroy. ahora él predica la fe que antes asolaba. Imagine when Paul was there Me imagino cuando Pablo estaba and he ahí went to the y churches, fue a las iglesias people would ask him, y las personas le hey, have preguntaban, you heard about that guy Paul? oye, ¿has escuchado de ese hombre de Pablo? The one who used to persecute the churches? Aquel que antes perseguía las iglesias. Well, now he's preaching the faith he once tried to destroy. Pues ahora está predicando de la fe que antes quería So they destruir. didn't recognize it by face, he said. Porque menciona Pablo que no lo reconocían de They vista, heard about him. pero habían oído de And él. they glorified God because of his life. Y ahora glorificaban a Dios por la vida de And Pablo. that's a perfect example of how the grace of God works. Y ese es un ejemplo perfecto de cómo funciona la gracia de Dios. God transforms people's lives. Porque Dios transforma la vida de las personas. And then he gets the glory Y for después, what he does. Él recibe la gloria de la obra que Él ha That's hecho. grace. Esa es gracia. That's what a testimony is about. De eso se tratan los When we testimonios. share our testimony, Cuando compartimos nuestro testimonio, how we were messed up en cómo antes estábamos muy mal and the Lord saved us by his grace. y Dios nos salvó por su And now gracia we live for his glory. y ahora vivimos para su And gloria. God gets the glory. Y Dios es quien recibe And la people gloria. glorify God Y las personas glorifican a Dios because of the grace of God por la gracia de Dios in our lives. en nuestras vidas. Not because we're special No porque seamos especiales or we're somebody. o porque seamos We are alguien. nobody. No somos nadie. We were lost in our sins. Estábamos perdidos en nuestro And pecado God reached out to us y Dios nos alcanzó by his grace. por medio de su And he brought gracia us to Christ. y nos trajo a Cristo. And now he gets the glory Y ahora Él recibe la gloria for whatever he does in our lives. por lo que sea que Él haga en nuestras We vidas. cannot touch the glory. No podemos tocar su And gloria. that's why the people glorified God Y es por eso que las personas glorificaban a Dios because of Paul's life. por medio de la vida de Pablo. No one touches the glory Nadie toca la gloria because the grace of God. porque es la gracia de Dios. If you could earn it, Si pudieras ganarla, then you can take glory. entonces tú puedes obtener gloria. But if you can't earn it, Pero si no puedes obtenerla, let's go to verse 1 and 2. vamos a ver los versículos 1 y 2. Can you read that 1 and 2? Sí. Dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevaban también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles.
So after 14 years, Paul went back to Jerusalem. Así que después de 14 años, Pablo regresó a And he Jerusalén took Barnabas and Titus. y se llevó a Bernabé y a Tito. Paul had been preaching the gospel now for 14 more years. Pablo ya había estado predicando el evangelio por 14 años, 17 years in total. 17 años en total. And now he goes back to Jerusalem. Y ahora él regresa a Jerusalén. Why did he go? ¿Pero por qué fue? It wasn't because the apostles summoned him. No es porque los apóstoles lo llamaron a venir. It wasn't because he felt the need to go. Y no fue porque tuviera la necesidad de ir, It was because the Lord told him to go. sino porque el Señor le dijo que fuera. He went up by revelation. Él fue por The revelación. Lord wanted him to go. El Señor quería que él fuera. And so he went with the leaders Así que fue con los líderes and he met with them privately. y tuvieron una junta en privado. And he communicated to them the content of the message he was preaching Y él les comunicó el contenido del mensaje que estaba among predicando the Gentiles. entre el pueblo gentil. Paul's ministry was among the Gentiles. Porque el ministerio de Pablo fue hacia el pueblo And he gentil. was preaching Y él estaba predicando salvation que la by salvación grace es por through gracia, faith in Christ. por medio de fe en And he Cristo. told them, you do not need to be circumcised. Les dijo, no tienen que You do circuncidarse, not need to keep the law of Moses. no necesitan mantener la ley de Moisés. Now, this was a very touchy subject in the early church. Ese era un tema muy delicado dentro de la iglesia primitiva, Some were teaching porque algunos enseñaban that the believers in Christ, que el creyente en Cristo they needed to be circumcised. tenía que ser circuncidado They needed to keep the law of Moses. y tenía que mantener la ley de Moisés. And maybe they were saying Y tal vez estaban diciendo that that's what the apostles were teaching. que eso era lo que estaban enseñando los And apóstoles. so maybe Paul went to Jerusalem Así que tal vez Pablo fue a and Jerusalén he wanted to clarify y quería aclarar esto, the message he was teaching. que el mensaje que él estaba compartiendo, And maybe he wanted to make sure y tal vez quería asegurarse that they understood que ellos entendieran and they agreed with what he was y preaching. que estuvieran de acuerdo con lo que Pablo predicaba. Because if they didn't, Porque si no, it would affect his work among the Gentiles. esto iba a afectar su obra con los And he didn't gentiles. want nothing to affect the work he was doing. Y él no quería que nada afectara lo que él estaba So he went to trabajando. Jerusalem Así que fue a and he Jerusalén wanted to put his message before the elders y expuso su mensaje ante los to make ancianos sure they were all on the same page. para asegurarse que todos estuvieran en la misma página. Now, Paul's message was tested when he was there. Ahora, el mensaje de Pablo se puso a prueba cuando él fue para Why? allá. ¿Por qué? Because he brought Titus. Porque él trajo a Tito. Titus was not a Jew. Tito no era He judío, was a Greek. él era griego And he'd never been circumcised. y nunca se había circuncidado. And I have a feeling Paul took him with him on purpose Y yo creo que Pablo se lo llevó a to propósito see what would happen. para ver qué sucedía. And look what happens. Y mira lo que pasó. Verse 3 to 5. En versículos 3 al 5. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. So Paul brought Titus, who was a Gentile. Así que Pablo trajo a Tito, que era un gentil, He had not been circumcised. no se había circuncidado, And this was a test y esta era una prueba to see what the apostles would do. para ver qué es lo que hacían los apóstoles. Would they obligate him to be circumcised? ¿Lo iban a obligar a circuncidarse? Because they were false teachers. Porque había falsos If you look maestros. at Acts chapter 15, Si ves en Hechos capítulo 15, verse 1. en versículo Can you read 1, that in Spanish right there? dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. See, these brothers came from Judea, Así que esos hermanos salían de Judea and they were teaching the brothers y estaban enseñándole a otros that if you're not hermanos. circumcised Y si no te circuncidas and you don't keep the law of Moses, y no cumples con la You ley de cannot be Moisés, saved. no puedes ser salvo. and so Paul took Titus. Así que Pablo se llevó a Tito. But the apostles, Pero los they apóstoles did not require him to be circumcised. no le mandaron como requisito que se tenía que Therefore, circuncidar. they agreed with Paul Por eso es que ellos estaban de acuerdo con Pablo, that salvation is by grace alone. que la salvación es solo por gracia. Has nothing to do with being No circumcised. tiene nada que ver con Has circuncidarse nothing to do with keeping the law of y no tiene Moses. nada que ver con cumplir con la ley de We are saved Moisés. by grace Somos salvos por gracia, alone, solamente by por the gracia, love of God.
por el amor de by the Dios cross of Calvary. y por la cruz en el But Calvario. even though false brethren, they snuck in, Pero incluso falsos maestros y hermanos se metieron a espiar. it said to spy out our liberties in Christ. Dice que para espiar nuestra libertad en Cristo. The goal was to bring them back into bondage, El enfoque o la meta era atraerlos otra vez a la esclavitud, to the law. a la esclavitud de la And Paul ley. says we didn't give in to them for not even 1 minute. Y dice Pablo, pero que no les creyeron, no se sometieron a ellos ni por un minuto. Why didn't why do you think they didn't want to give in? ¿Por qué crees que ellos no se rindieron ante ellos? So that the truth of the gospel would continue. Para que la verdad del evangelio continúe. Okay, they didn't want to compromise. No querían comprometerse. And even today, Incluso hoy there are many people hay muchas personas who want to put a list of things you have to do que quieren darte una lista de cosas que debes de hacer if you want to be saved. si quieres ser salvo. And it sounds spiritual, Y tal vez suene espiritual, but we can't give in to that for even 1 second pero no podemos rendirnos a eso ni por un because it's not segundo. the truth of the gospel. Porque esa no es la verdad del We evangelio. can't give in to that. No podemos entregarnos a esto. Salvation is by grace alone, La salvación es por gracia solamente. okay? And the grace of God Y la gracia de Dios is what motivates us es lo que nos motiva to live for the glory of God. para vivir en la gloria de Dios. It's not a license to sin, No es una licencia para pecar, it's a motivation to holiness. sino que es una motivación para la santidad. The grace of God teaches us La gracia de Dios nos enseña to live godly lives que debemos de vivir vidas because of what piadosas God has done for por us. lo que Dios ya hizo por Not to nosotros. earn His love, No para ganarnos su amor, but because we have His love. sino porque tenemos su amor. Okay, let's finish. We're on time. Vamos a terminar y We're vamos going to con read buen verse 6 tiempo. through 10. Vamos a leer versículos 6 al 10. Can you read that, Cynthia? Sí. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. So Paul says that the church leaders in Jerusalem, Entonces Pablo dice que a los líderes de la iglesia en they Jerusalén, recognize the calling of God on my life. que ellos aceptaban y reconocían el llamado de Dios en la They vida de Pablo. perceived Ellos estaban de acuerdo of the grace that God gave to me. y ellos veían la gracia de Dios para Pablo. They recognized La that reconocían. God called me to minister to the Gentiles. Reconocían que Pablo había sido llamado a predicar a los And gentiles. so they gave me the right hand of fellowship. Dice, entonces me dieron la diestra del compañerismo. Paul says they didn't add anything to me. Ellos dijeron, Pablo dijo, no me pidieron algún otro Whatever they requisito. are, Lo que sea que sean, they didn't add anything to me. no me agregaron nada. See, but Paul did the right thing. Pero Pablo hizo lo He correcto. went to Jerusalem. Él fue a Jerusalén, He met the church leaders. él se juntó con los líderes de la He iglesia, communicated with them comunicó con ellos, what God had placed on his heart. comunicó lo que Dios había puesto en el corazón de He Pablo. got their approval. Él obtuvo la aprobación, They were in one accord. estaban unánimes en un acuerdo. And so the grace of God, the gospel of grace, Así que el evangelio de gracia was confirmed by the church leaders. se confirmó por el liderazgo de la iglesia. No one could accuse Paul Nadie podía acusar a Pablo of doing his own thing de hacer su propia obra, without the support of the church leaders. sino sin el apoyo del liderazgo de He la finally iglesia, went and got everything organized sino que fue y pudo organizar in the todo perfect timing of God. en el tiempo perfecto de And they Dios. confirmed it, Y lo confirmaron and they gave him the hand of fellowship. y dice que le dieron la diestra del compañerismo. And so we see Entonces vemos that the gospel of grace que el evangelio de gracia is not some human invention. no es un invento humano, Didn't originate from man. no originó de un hombre, It was a divine revelation. sino que fue una revelación divina It originated from God himself. y originó de Dios mismo. And the grace of God has power to change lives. Y la gracia de Dios tiene el poder para cambiar vidas.
That's just the way it is. Simplemente así es. It's powerful. Es poderoso. It has the power of God to salvation Tiene el poder de Dios para la and to salvación change y lives. para cambiar My vidas. life En mi vida has been changed by the grace of ha God. sido cambiada por la gracia de Dios. Not by me, No por mí, but by the grace of God. sino por la gracia de Dios. And so we don't need to add to it. Así que no necesitamos agregarle nada We don't need to take away from it. y no tenemos que extraer nada. What do? ¿Qué hacemos? We receive it La recibimos with joyful hearts. con un corazón gozoso And we walk day by y day caminamos día a día in the grace of God. en la gracia de Dios. And we allow God's Y grace permitimos que la gracia de to Dios transform our lives nos transforme day by day día a día. as He molds us more and more into the image of Y Christ. cada día Él nos está moldeando más a la But imagen it's de all by Cristo. grace. Pero todo es por gracia. And so we're going to continue to study this book. Así que vamos a continuar estudiando este libro. Next week, Y la or próxima- tomorrow actually, Mañana we're going to see Paul vamos a ver a Pablo confronting the Apostle Peter y cómo él confronta al apóstol Pedro right to his face cara a cara because of his hypocrisy. por su hipocresía. When it came to the grace of God, Porque cuando se trataba de la gracia de Paul Dios, did not play games. Pablo no jugaba. And he confronted Peter Y él confrontó a Pedro because of his hypocrisy. por su hipocresía. We'll see that tomorrow. Y vamos a ver eso All mañana. right, so thank you very much. Muchas gracias. Cynthia, chocala. Buen trabajo. God bless you guys. Dios los bendiga. Love you guys. Nos amamos. God bless you. Dios los bendiga. Bye bye. Adiós. Adios, amigos.